Ya, señor abogado, secretario, de cuenta de los documentos que han llegado aquí a la comisión. Señor presidente, en esta sesión hemos recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término hay un reemplazo. El diputado Gonzalo Fuenzalía se ha reemplazado por el diputado Francisco Eguiguren. Se han recibido las siguientes mociones. Modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, en el sentido de sancionar el incumplimiento de los plazos de las urgencias en el despacho de los proyectos. Modifica la misma ley orgánica constitucional del Congreso Nacional para permitir el voto a distancia de parlamentarios durante el ejercicio de los permisos asociados a la maternidad y paternidad. Modifica el decreto con fuerza de ley número 630 de 1981 del Ministerio de Justicia, que establece normas sobre registros profesionales para disponer la inscripción de las personas que posean títulos técnicos. Modifica la Carta Fundamental para establecer elementos determinantes del salario mínimo y asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en materia salarial. Modifica el Código Penal para aumentar la pena del delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación y excluye a los autores de este ilícito de la aplicación de las penas sustitutivas establecidas en la ley 18.216. Determina el sentido y alcance del decreto de ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para los penados respecto de los condenados por delitos previstos en la ley 20.357. Modifica la Carta Fundamental para exigir como requisito para ser candidato a diputado o senador tener domicilio electoral en la región a que pertenece el distrito o la circunscripción correspondiente. Se confirma la asistencia del señor subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, señor Juan José Osa, acompañado de Felipe Rayo, asesor de división jurídica. También se confirma la asistencia del señor Mirko Bonachis Doric, presidente del capítulo regional de jueces de Policía Local del Maule, confirma su asistencia para esta sesión. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son 3 oficios, remite información respecto al cumplimiento de glosa del segundo trimestre del año en curso respecto al Servicio Nacional de Menores. Copias de estos oficios se encuentran en las carpetas de las señoras y señores diputados. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿alguna observación sobre la cuenta? Ya, nada. Varios. Luciano, sí. Presidente, muchas gracias. Mire, yo ingresé un proyecto que modifica la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios que debió haber llegado a esta comisión en algún momento. Me gustaría ver la posibilidad de ponerlo sobre tabla en algún momento. Es un proyecto que lo que hace es eliminar la segunda cifra repartidora del sistema electoral. Y entiendo que ya debiese haber llegado acá, que se dio cuenta, secretario. ¿Sabe usted? Vamos a revisar. ¿Sobre qué es lo que es? Modifica el sistema electoral eliminando la segunda cifra repartidora, el segundo DONT, el DONT que va por los partidos, digamos. No afecta. Diputados. Entonces, si ha llegado, me gustaría ver la posibilidad de ponerlo sobre tabla y adicionalmente el proyecto que está en fácil despacho hoy, me gustaría darle una discusión un poco más larga. Creo que el proyecto lo amerita. Muy bien, listo. Gracias. Diputado Brucoli. Diputado Toa. Gracias, presidente. Por su intermedio, transmitir a la comisión. Vine porque un grupo transversal de diputados y diputadas hemos propuesto la creación de una comisión permanente de política forestal y fundamentalmente vengo no a justificar esa decisión, sino solicitarles ponerla en tabla. Esta es una comisión que ya sabemos está sobrepasada de temas muy importantes, pero créanme que llevo 60 años vinculado al sector forestal y tengo una profunda preocupación por las cosas que están sucediendo o que puedan suceder en el mismo.
La Comisión de Agricultura ha hecho un trabajo muy abnegado y muy dedicado a este tema, pero naturalmente al tener una cantidad enorme de temas, estos temas no ocupan el espacio que a mi juicio ameritan. El sector forestal tiene una producción que es mayor en valor al sector pesquero, tiene más gente trabajando que el sector pesquero, tiene incidencias sociales y ambientales muy significativas, y hay otra cantidad muy significativa de temas que se vienen en la temporada de incendios que tal como viene puede ser peor que la de 2 años atrás. El patrimonio forestal del Estado que está en peligro en este minuto, el bosque nativo abandonado, la investigación forestal prácticamente en un nivel mínimo. Bueno, la falta de una autoridad forestal del país. Si uno pregunta quién es la máxima autoridad forestal de este país, nadie sabe. Bueno, son temas que a mi juicio ameritan de sobra que haya una comisión que semana a semana comience a ver con mucha dedicación y profundidad estos temas, pero en caso que esto se ponga en tabla, como yo espero, podremos traer antecedentes más detallados. Eso, presidente. Ya, muy gentil, diputado Toá. Creo que todos aquí los diputados han tomado nota de la importancia de la formación de esta comisión y espero darle buena noticia pronto, que salgamos de algunos proyectos que los tiene un poquitín entampados, pero que si tenemos la oportunidad vamos a tratar de dar cuenta de este informe y lo invitaremos, por supuesto, cuando discutamos el tema de la Comisión Permanente de Política Forestal. Muchas gracias, diputado Toá, gracias por su preocupación por un tema realmente relevante para el país. Ya, ¿algún otro, varios más? Ya, vamos entonces a empezar con la sesión. Tiene como propósito tratar los siguientes proyectos. Primero, ver en fácil despacho el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para fijar a la Cámara Revisora un plazo para pronunciarse respecto del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Origen y establecer una sanción aplicable en caso de incumplimiento. Boletín 11.859-07. Le he pedido al diputado Matías Walker, que es autor de este proyecto, de esta moción parlamentaria, que si nos puede explicar un poquito más latamente este proyecto. Diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Le pido disculpas a usted y la comisión, pero estamos a la misma hora en la Comisión Mixta de Libertad Condicional en el Senado, pero le agradezco el aviso porque quería personalmente exponer los alcances de este proyecto de reforma constitucional que fue además suscrito por varios diputados de esta Comisión de Constitución, que es muy simple. Se trata de incorporar un nuevo inciso tercero y final al artículo 71 de la Constitución, que, como todos sabemos, regula el trámite de un proyecto de ley, estableciendo el actual artículo 71 en su inciso primero, que el proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a la de su origen y en esta se entenderán aprobar las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes. ¿Cuál es el problema que tenemos en la práctica? Que es usual, y no quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, no quiero hacer una imputación al Senado y por eso nos cuidamos en hablar de Cámara Revisora, porque bien podría ser la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora y no necesariamente el Senado, pero tiende a ser con más frecuencia el Senado, la Cámara Revisora, que dilata de sobremanera el trámite de algunos proyectos de ley o de reforma constitucional. Ejemplos tenemos varios. Por ejemplo, el proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de la autoridad en diversos cargos de representación popular, lo despachamos hace más de 5 años al Senado. Se puso en la tabla de la Comisión de Constitución del Senado y ni siquiera se ha revisado. Hay tantos proyectos de ley. El proyecto de ley de seguridad privada, que lo empezamos a tramitar en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Está hace más de 5 años en el Senado. Yo sé que hay muchas complicaciones,
los senadores son pocos, la Comisión de Constitución está sobrecargada, muchos temas además de seguridad ciudadana derivan, pero la misma, a lo mejor si le pedimos a la Secretaría, a la Biblioteca del Congreso, nos podrá imputar similares términos que pueden haber muchos proyectos que estén en la Cámara, que hayan sido enviados por el Senado hace algún tiempo. Todas las autoridades tienen un plazo para emitir sus veredictos, sus resoluciones, los tribunales de justicia lo tienen, los órganos de la administración del Estado lo tienen, incluso se aplica el principio del silencio administrativo en materia de derecho administrativo, porque lo que no se puede hacer es entorpecer los trámites de un proyecto de ley o reforma constitucional cuando soberanamente la Cámara de Origen lo ha discutido latamente, lo ha despachado, y además debiera ser el tiempo de la Cámara Revisora más acotado que el tiempo de la Cámara de Origen, porque ya ha habido todo un trabajo. Quiero poner otro ejemplo. Ahora estamos en la Comisión Mixta, esperamos aprobar mañana el informe final de la Comisión Mixta del proyecto de ley de identidad de género. Han sido 5 años de trámite de ese proyecto, claro. Ahí nosotros nos demoramos mucho menos despacharlo que la Cámara de Origen, que es el Senado. Entonces yo creo que a la ciudadanía, presidente, le hace mucho sentido que los parlamentarios también tengamos un plazo para hacer nuestro trabajo y para poder pronunciarnos respecto de un proyecto de ley. Yo entiendo la inquietud del diputado Cruzcoque por su intermedio de querer dar un estudio más acabado a este proyecto de ley, que podamos escuchar a constitucionalistas, pero la idea es darle un año de plazo a la Cámara Revisora para conocer un proyecto de ley. La palabra conocer probablemente va a generar debate en el trámite de este proyecto. Nosotros fuimos lo suficientemente ambiguos con el objeto de que se generara la discusión de si conocer es tramitarlo o derechamente votarlo, ¿no es cierto?, ya sea resolverlo a favor o en contra. Yo creo que un plazo de un año es razonable para que una Cámara Revisora pueda pronunciarse y votar y resolver un proyecto de ley, que ya ha sido latamente discutido en la Cámara de Origen. Ese es el sentido del proyecto de ley. Y en caso que, de reforma constitucional, perdón, y en caso que efectivamente la Cámara Revisora, después de una interpelación, ahí podemos ver el procedimiento, no se haya pronunciado, que se devuelva a la Cámara de Origen para su envío al Presidente de la República para proceder de acuerdo al artículo 72 y proceder a la promulgación de un proyecto de ley. Creo que tiene sentido también este proyecto para los que han planteado legítimamente también la idea de un Congreso unicameral, porque los proyectos que dicen relación con la creación de un Congreso unicameral, como existe en otras partes del mundo, tiene como uno de sus fundamentos precisamente la dilatación que se produce el trámite de proyectos de ley existiendo 2 cámaras, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, este modesto proyecto de reforma constitucional, que consta de un único artículo, se hace cargo también de esa crítica y le da un plazo en definitiva a la Cámara Revisora, presidente. Gracias. Muy bien. Gracias, diputado Boque. Sí, lo entendemos, diputado. Perdón, diputado Boris, ¿quiere hacer alguna consulta? ¿Por el intermedio del presidente? Por su intermedio y todo eso. Muy bien, ya. No, me parece de lo más razonable y atingente el proyecto. O sea, más aún cuando a partir de... O sea, cuando uno presenta mociones, en general la esperanza de que se transformen en ley es casi nula. Y eso también deriva en una práctica que creo que es bien nociva, que es presentar cualquier... ¿cómo se dicen bonito? Como
presentar cualquier cosa, como cualquier proyecto, como sale, hay un problema que aparece en las noticias y al día siguiente un proyecto, porque saben que no se va a tramitar, saben que no va a llegar a ninguna parte. Entonces, se utiliza la presentación de proyectos como una suerte de recurso propagandístico sin pretensión de que sea ley. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el hecho de que los trámites no terminan nunca de concluirse. Entonces, me hace mucho sentido el proyecto que describes, Matías. Me gustaría saber un poquito más, si no puedes tú, le pregunto a Marcelo, pero ¿cuál es la discusión que tuvieron respecto a los plazos? Y dos, a la palabra conocer, porque como tú bien dices, es polémico porque conocer puede ser ponerlo en tabla, que se trata una vez y punto, y que no pase nada. ¿Por qué optaron por esa palabra y no por resolver y votar? ¿Hay algún argumento detrás de eso o es para que no estaban tan seguros y querían que se debata acá? Por lo que entiendo, esto aplica viceversa, o sea, da lo mismo en qué cámara falta. Esos son los puntos. Gracias, diputado Walsh. Sí, María. O diputado Díaz, también como coautor quería. Sí, no, es que además el diputado Díaz tiene una duda respecto del propio proyecto de ley, pero sabemos que va a presentar indicaciones para enriquecerlo. No, lo que pasa es que nosotros efectivamente se aplica cualquiera sea la Cámara revisora. Puede ser el Senado o puede ser la Cámara. De hecho, por norma constitucional hay proyectos de ley que necesariamente deben ingresar por el Senado, ¿no? Los proyectos de indulto, los proyectos de amnistía, entiendo, y una serie de proyectos que señala taxativamente la Constitución. Nosotros entendemos por conocer que los proyectos se pongan en tabla, que se discutan y se voten, tanto en las comisiones como en la sala. Y si tenemos que dejarlo expresamente resuelto, nosotros creemos que un año es un tiempo razonable para que un proyecto pueda ser colocado en tabla, ser visto en una comisión. En el caso del Senado también está la ventaja que primero se puede votar en general la idea de legislar, después vuelve a la comisión, nosotros tenemos un trámite distinto, pero aún así sacamos antes los proyectos de las comisiones. O sea, pese a que el Senado ha ocurrido, por ejemplo, respecto al proyecto de ley de abuso sexual infantil imprescriptible. Se demoró mucho tiempo el Senado en resolverlo en general, a pesar de toda la presión pública que hubo y todo el movimiento ciudadano que hubo en torno a declarar el abuso sexual infantil imprescriptible. Entonces, concretamente respondiendo a la pregunta del diputado Boric, presidente, nosotros creemos que cuando hablamos de conocer, estamos hablando de una expresión omnicomprensiva de la voz conocer, votar y resolver, en definitiva, y despacharlo a la Cámara de Origen una vez pronunciada la Cámara de Revisor. Si tenemos que ser más expresos aún en la expresión, ningún problema, y el plazo de un año nos parece que es un tiempo razonable para ambas cosas. Muchas gracias, diputado Walker. Diputado Díaz, pasa que quiere nuevamente, parece el diputado Boric, que hace una consulta nuevamente. Sobre lo mismo. Uno preguntarle al secretario o a alguien que sepa si es que el término conocer un proyecto está definido en el reglamento, o sea, si es que tiene alguna definición o si es algo que... Me imagino que no. Entonces, para ver si es que es necesario definirlo en más detalle. Pero con el proyecto, lo que dice es, con todo en el evento en que haya transcurrido un año sin que la Cámara Revisora haya conocido un proyecto. O sea, cuando no ha sido... O sea, incluso cuando esté en tramitación, si es que conocer es esa excepción, incluso si es que se está conociendo el proyecto y no ha sido votado pasado un año, podríamos pedir de que mándenlo de vuelta y lo despachamos, aunque lo estén tramitando, aunque esté en tabla, exactamente. Sí, muy bien. Dicho exactamente, tiene que ser resuelto, y si podemos incorporar la expresión resuelto. Pues claro, muy bien me decía el subsecretario de Justicia que en materia jurisdiccional se habla de la expresión conocer y juzgar. Claro. Si nosotros podríamos hacer conocer y resolver conjuntamente. Efectivamente, lo que nosotros
queremos establecer en el proyecto, no sé si se logra en la redacción, yo creo que sí, es establecer un plazo de preclusión, o sea, precluye la facultad de la Cámara Revisora de pronunciarse de una manera distinta en virtud del artículo 71, transcurrido un año, y si no ha resuelto el proyecto de manera distinta o no ha ratificado el primer informe, se envía al presidente de la República para su promulgación. Gracias, diputado Walker. Ahora sí, diputado Díaz, disculpe, gracias por usted aceptar la interrupción. Gracias. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, el secretario nos puede aclarar que sí existe en alguna parte la expresión conocer de los proyectos de ley, pero no me acuerdo bien. Pero yo sigo adhiriendo al proyecto, soy uno de sus suscriptores por invitación del diputado Matías Walker, pero para efectos de su viabilidad. Mira, acabamos de tener una reunión de la Comisión Bicameral de Probidad y Transparencia con el ministro Blumel y no creo que comete ninguna infidencia, pero hablábamos un poquito, incluso está el senador Coloma, de lo difícil que es tramitar los proyectos en el Senado. A pesar de que son menos miembros, los debates son más profundos, pero el ritmo del Senado es bien cansino, para decirlo de manera... Y la Cámara, a pesar de que somos mucho más diputados, que pudiese ser más complejo, es más rápida para la evacuación de proyectos. Yo eso lo pude ver como diputado y después como ministro. Entonces me parece que esto fuerza las cosas. Ahora, para que la reforma constitucional sea aprobada, yo creo que a lo mejor debiésemos, para que tenga viabilidad en el Senado y no se queden durmiendo ahí unos 40 años, darle un plazo eventualmente. Si transcurre el año sin que haya resuelto el proyecto, darle 30 días, por ejemplo, para que lo resuelva. Un apercibimiento, con orden, incluso un orden de arresto si fuese necesario. Rebeldía, claro. Para que tenga esos 30 días para... porque, por ejemplo, a nosotros, a esta comisión le podría pasar que tiene 1000 proyectos. Entonces, yo le daría un plazo. Es una suerte de urgencia adicional. O sea, se vence la urgencia a los 365 días de ingresada a la Cámara Revisora y de ahí cuenta con un X plazo, 30, 20, 15, 40, 50 días para despacharlo. Plazo fatal, para despacharlo. Por ejemplo, se me ocurre a mí, estoy emulando a un antiguo miembro de esta comisión, Jorge Burgos, que firmaba proyectos y luego corregía sus propias palabras a la firma del proyecto, pero como un gran amigo lo puedo emular. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Díaz. Diputado Cruzcoque y después diputado Sofillo. Gracias, presidente. En primer lugar, valorar, yo sé que mucho o parte de lo que en mi corta experiencia aquí me ha tocado mirar, es que buena parte del trabajo se pierde. Y se pierde porque finalmente queda y durmiendo el sueño de los justos como muchas leyes. Entonces, evidentemente que este proyecto de alguna manera busca solucionar ese aspecto del trabajo legislativo que finalmente hace que los parlamentarios, sus asesores y en general pasen muchas horas tramitando proyectos, pensando proyectos y que finalmente queden durmiendo el sueño de los justos en alguna de las cámaras. Sin embargo, eso probablemente obedece también al juego natural de la mayoría. Creo que si el Ejecutivo o finalmente las mayorías que se manifiestan finalmente en la constitución de las comisiones no le dan alguna urgencia a su proyecto, eso sucede básicamente porque nosotros tenemos un sistema que está pensado para que obre de esa manera. Yo sí creo que hay ciertos aspectos que observar y que creo que son relevantes. Primero, en atención a tratar de buscarle una vuelta al proyecto, eventualmente sería posible pensar que una vez que haya transcurrido un tiempo suficiente, no sé si 1 año, 2 años o el tiempo que eventualmente se determine, pudiese volver eventualmente a la Cámara de Origen el proyecto y generar alguna instancia para finalmente poder hacerlo llegar al Ejecutivo, que sea eventualmente alguna otra votación que finalmente dé cuenta de las mayorías que existen en ese momento, de la voluntad del Ejecutivo. Se me ocurre que por el mero hecho de que una Cámara no lo haya conocido, la Cámara Revisora no lo haya conocido, enviarlo al Presidente de la República puede terminar en una proliferación enorme de proyectos a lo que nos llevaría, como bien observaba también aquí Marcos Rivero, a una proliferación de muchas comisiones mixtas, que de hecho funcionan además paralelamente a las comisiones. Hoy día misma tenemos
algunas funcionando. Y otro elemento que yo creo que puede ser importante es mirar tal vez cómo funciona el proceso legislativo en Estados Unidos, donde funciona paralelamente el Senado y la Cámara con un mismo proyecto y eventualmente la mixta, que en la diferencia de ahí deriva, es parte de ambas comisiones. Me parece que es un proyecto bien que está bien intencionado, que es bien aspectado, pero no sé cómo podría funcionar en el tipo de sistema que tenemos nosotros sin eventualmente llenar de proyectos que eventualmente pueden no tener las mayorías transitorias en el momento en que se promulguen, solamente por el hecho de que no se les ha dado una cierta prioridad o una cierta urgencia. Y siento que esas urgencias están determinadas por las mayorías circunstanciales también. Entonces, ahí hay un problema de orden práctico, y es que los proyectos que no salen finalmente son proyectos que no salen dado que no cuentan finalmente con el patrocinio del Ejecutivo, o que no cuentan también con las mayorías propias en las distintas comisiones. Eso es, presidente. Gracias. Muchas gracias, Luciano. Diputado Zafiro. Diputado. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que lo que se ha expresado respecto de si la expresión correcta es conocido, resuelto, despachado, yo creo que es lo más fácil de resolver. Pero en el contexto de un régimen presidencial con fuertes facultades concentradas en el Ejecutivo, de un parlamento bicameral, permitir que el presidente de la República pueda promulgar como ley de la República un proyecto que no ha sido resuelto por una de las cámaras, porque se despacha al presidente, lo pide la Cámara de Origen, a la Cámara Revisora, para los efectos de remitirlo al presidente de la República, de conformidad con lo previsto, dice el proyecto, con el artículo 72. Y el artículo 72 dice que, aprobado un proyecto para ambas cámaras, será remitido al presidente de la República, quien, si también lo aprueba, es decir, si no hace uso del veto, dispondrá su promulgación. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo es que si el Senado no resolvió el proyecto, no se pronunció sobre el proyecto, se le apremió, se le pide, se le manda al presidente y el presidente lo promulga, no obstante, una de las ramas del Congreso no se ha pronunciado respecto al proyecto. Es decir, yo creo que claramente es un retroceso. Yo creo que existen otros mecanismos mucho más eficientes que pueden permitir que el despacho de los proyectos de ley sea más ágil. Que hay otras formas de apremiar que no sea necesariamente impedir que una de las ramas del Congreso se pronuncie respecto a un proyecto de ley. Es seguir concentrando facultades en el presidente de la República, ahora por la vía de de resquicios de carácter formal. Yo estoy de acuerdo con que hay que agilizar los procesos, si me permiten los distinguidos colegas. Yo estoy de acuerdo con que hay que agilizar los procesos, pero agilizar los procesos a costa de impedir que una de las cámaras se pronuncie sobre un proyecto no me parece. Yo creo que hay que buscar otra forma. Yo no claramente no estoy de acuerdo con este proyecto. No me parece. No me parece que por secretaría se impida que el Senado o la Cámara de Diputados se pronuncie respecto de un proyecto, se le remita al presidente de la República y el presidente de la República tenga que promulgarlo. Rompe absolutamente el carácter bicameral del Congreso y por lo que podríamos denominar una suerte de subterfugio procesal. Podemos tener proyectos respecto de los cuales no existe mayoría, pero que son promulgados por el presidente de la República. Hoy día, con todas las facultades que el presidente tiene en el artículo 71 y que tienen que ver con el veto, que ya creo que son excesivas, digamos, no me digan, por favor, hay ejemplos de proyectos aprobados por casi mayoría absoluta, casi unanimidad de la Cámara de Diputados y del Senado, y que están con veto supresivo desde hace 6 años. Es decir, el presidente de la República tiene una tremenda facultad y le estamos agregando una adicional: eludir el pronunciamiento de una de las cámaras. Eso es, presidente. Gracias, diputado Sofirio. Diputado Alessandri.
Gracias, presidente. Concuerdo con el diputado Matías Walker y los otros diputados que me han antecedido en la palabra que es importante que tengamos procesos legislativos más rápidos. Todos estamos de acuerdo con eso y habrá que buscar las formas multando, sancionando, motivando, pero creo que, como decía el diputado Zafirio, el hecho de saltarse a una de las dos cámaras quizás sería no respetar la democracia que representa cada una de esas dos cámaras, más allá de que la mayoría circunstancial a uno lo represente o no. Al saltarse una cámara, uno está pasando por alto uno de los organismos de representación más importantes de nuestro Estado, que está en nuestra Constitución, ya sea la Cámara o el Senado, y creo que eso podría traer graves problemas, además que sobrepresidencializa un sistema ya sobrepresidencial. O sea, a este cargo todopoderoso le da aún más poder y en desmedro de una de las dos cámaras. Por eso creo que la intención es muy buena, creo que va en el camino correcto. Y respecto a una frase que le encanta usar, o nos encanta usar a los que estamos en política respecto al sueño de los justos, yo creo que lo que no le pasa a estos proyectos que quedan durmiendo es el sueño de los justos. El sueño de los justos se explicaba en el Antiguo Testamento como aquel que tenían en el purgatorio aquellas almas nobles, almas buenas, que estaban esperando un momento de redención para pasar al paraíso. Pero todos pasaban. La diferencia era que los que se habían portado un poco mal estaban más tiempo en este tiempo intermedio y los que se habían portado muy bien pasaban de inmediato. No pasa eso con los proyectos de ley. Quedan eternamente y nunca son redimidos, jamás. Entonces, recomendarle a los colegas que la frase "el sueño de los justos" no aplica para esos proyectos que duermen eternamente. Gracias, presidente. Gracias por su conocimiento bíblico, nos inspira. Perdón, el gobierno nos pidió la palabra. Muchas gracias, presidente. Brevemente quisiera exponer, sin perjuicio del debate, la posición de la Secretaría General de la Presidencia sobre este proyecto. Lo primero es que, como lo dijo el diputado Cruzcoque, por su intermedio, nos parece que las reformas constitucionales no debieran ser temas en general de fácil despacho, ya sin perjuicio que lo de Rapa Nui puede haber sido una excepción, habida cuenta que es un tema más bien simbólico. Esto es un proyecto que es sobre la operatividad de la forma de generar la ley, entonces es un poquitito más complejo. Y algunas precisiones muy breves. Lo primero, respecto de lo que señalaba el diputado Walker, emocionante por su intermedio. No es efectivo que todos los órganos tengan plazos. Recordemos que los tribunales de justicia, por expresa aplicación del Código Orgánico de Tribunales, no tienen plazo para emitir sentencia y lo que se aplica es el plazo, evidentemente, de abandono del procedimiento. Segundo lugar, el silencio administrativo se justifica porque hay derechos de las personas involucradas que están esperando trámites del Estado. No sería el caso de la legislación. Y lo que nos complica a nosotros es que un proyecto como este acabaría o pone en cuestionamiento gravemente el régimen presidencial, porque se aprobarían iniciativas con solo un trámite y por supuesto el bicameralismo. Dicho de otra manera, bastaría aprobar un trámite, sacar un trámite para que ese proyecto al cabo de un año se transforme en ley. Y eso evidentemente atentaría con cualquier iniciativa que un gobierno, este u otro, en el futuro, quisiera poder hacer avanzar. Después, y para ir terminando, hay algunas cosas que no son menor. Por ejemplo, hay proyectos que son largos nomás. O sea, un código completo. El ministro de Justicia ha anunciado que quiere poder reactivar la discusión respecto al Código Procesal Civil o la reforma de la justicia civil. Bueno, aquí está el subsecretario. Bueno, eso no se saca en un año. Entonces ahí hay proyectos que son largos y que es una reforma como esta apurarían o compelerían a legislar quizás no de la manera más prolija. Y finalmente, este proyecto tiene nosotros encontramos que hay dos cuestionamientos de técnica legislativa bastante severos. Lo primero es que no se hace cargo de toda la operatividad. O sea, esta es una reforma que, de aprobarse, dejaría varias normas de la ley orgánica que fueran inconstitucionales. Toda la tramitación de la segunda Cámara. Y, por ejemplo, no se hace cargo respecto del veto. Yo no sé si una reforma como esta no deja claro si el veto se le aplicaría esta misma norma o no. O sea, dicho de otra manera, llega el proyecto después del año, el presidente veta porque no está en sus planes, porque no es parte de la agenda del gobierno, porque no se aprobó, no se votó por ese proyecto, y claro, el año se le aplicaría o no, entonces uno estaría obligado al presidente a vetar todo el rato. Entonces, y finalmente lo que a nosotros nos parece más delicado es que esto atenta contra la soberanía parlamentaria, habida cuenta que hay una Cámara completa que
por cualquier instancia no se podría pronunciar, y eso nosotros creemos que es delicado. Podemos revisar mecanismos para asegurar los procedimientos, pero esta reforma en fácil despacho, presidente, nos parece inconveniente. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Diputado Boll. Sí. Efectivamente interesante el debate porque nos remite al sistema político que tenemos. Y en el fondo es de alguna manera un atajo ante la imposibilidad de llegar a los consensos necesarios para poder cambiar el sistema político que tenemos. Sin embargo, yo soy de quienes creen que la actual forma de tramitación de la ley es profundamente ineficaz, y creo que me parece interesante la voluntad que hay detrás del proyecto. Ahora, si el gobierno dice, si en esta comisión ya se expresa que el gobierno dice que no, que la derecha en general lo ve con reticencia, y que hay también otros parlamentarios como el diputado Zafiro que plantean, no parece tener mucha como flotación, pero sin embargo creo que se le podrían hacer ciertas modificaciones que permitan morigerar los efectos nocivos que algunos ven en este proyecto. Por ejemplo, no lo presento como indicación, sino para discutirlo, para ver si vale la pena que intentemos tramitarlo. Por ejemplo, uno de los argumentos que se dan es que se le estaría negando la posibilidad a una de las cámaras de pronunciarse. Y eso, en teoría, no es cierto, no se le está negando. Tuvo la oportunidad de hacerlo y, habiéndola tenido, no lo hizo. Por lo tanto, no es no se le conculca una facultad. Más aún con la idea del apercibimiento que planteaba el diputado Díaz, de darle, cumpliéndose un año, tendrá 30 días, si no, en donde se le haría, digamos, nuevamente una oportunidad para tramitarse. Creo que, además, pese a lo que muchas veces parece entre nosotros mismos, en temas que son particularmente importantes, prima un buen criterio, creo, en las mayorías. Y en ese sentido, evidentemente, un código procesal civil, código de procedimiento civil u otros proyectos que requieran de una tramitación más larga, yo no me imagino una circunstancia en donde sencillamente una cámara boicotearía a la otra mientras lo está discutiendo. Pero claro, podría ser, quizás hay que establecer algún resguardo. Se me ocurre que algo que podría subsanar esto es que cuando dice se facultará esta última para requerir a la primera el proyecto, pongámonos en el caso del apercibimiento, con todo evento que haya en el evento que haya transcurrido un año sin que la Cámara Revisora haya conocido un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Origen, tendrá 30 días para tramitarlo, transcurridos los cuales se facultará a esta última para requerir a la primera el proyecto, lo cual deberá contar con la mayoría simple de la Cámara de Origen, por ejemplo. O sea, que no sea solamente una facultad de la Cámara pedirlo, sino que requiera una nueva votación de la Cámara, para solicitar que el proyecto vuelva a ser conocido. Esto permitiría, de alguna manera, resguardar la preocupación que había respecto a las mayorías circunstanciales que planteaba el diputado Cruzcoque, porque además, por regla general, las mayorías no son tan radicalmente diferentes en la Cámara del Senado. Ahora, incluso uno podría pensarlo, ponerlo con algún tipo de quórum, o sea, que no sea solo mayoría simple, sino que la solicitud para que vuelva el proyecto y por lo tanto ser despachado al presidente de la República sea con un quórum de 4/7. ¿Ah? O bueno, no sé, parte de la discusión, pero que tenga algún tipo de quórum. Resguardando, además, y como al final, manteniendo intactos las facultades del presidente de la República que tiene sobre los demás proyectos. Añadiría además, como si es que finalmente, esto después hay que redactarlo, estoy pensando en vuelta, pero si es que la Cámara hace el uso de la facultad de requerir el proyecto con la mayoría que estimemos conveniente, para todos los efectos se entenderá como aprobado por la Cámara Revisora, no como no sancionado. Para todos los efectos se entenderá como aprobado, y se resguarda las facultades del presidente de la República. Creo que
no sé, estoy pensando en mecanismos para que se hagan cargo de las preocupaciones que se expresan, pero que no echen por la borda la posibilidad de darle algún nivel de agilidad. Yo creo que esto refuerza nuestra labor parlamentaria, y ahí tengo una discrepancia en el fondo con lo que plantea el diputado Zafirio, porque dice que en el fondo cercena una de las facultades que tenemos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que tenemos muy poca capacidad de que mociones se conviertan en ley. Por lo tanto, resguardando, por cierto, las mayorías, creo que eso es algo que tenemos que empujar. Ahora, varios dicen estar de acuerdo con la preocupación, pero que veamos otras alternativas. Acá he expresado en voz alta algunas de las alternativas que se me ocurren pensando en este mismo proyecto, pero si no fueran estas, ¿qué alternativas se les ocurren? Porque me imagino que esto se debe haber pensado antes, se debe haber debatido antes. ¿Qué otra alternativa o le han dado alguna vuelta para poder agilizar el proyecto de ley y que no queden efectivamente estancadas en una de las cámaras? Lo pregunto con ánimo de debate, no ninguna provocación ni nada. Ya. ¿Alguien? Sí, diputado. Perdón, acá está el sí, diputado. Gracias, Gabriel. Gracias, presidente. Yo creo que me da la impresión que todos concordamos con los fundamentos de este proyecto. Es decir, hay una situación que efectivamente es compleja, que significa que muchos proyectos son presentados, con suerte son vistos, muchos de ellos en la primera Cámara, con suerte, pero después quedan, no sé si será durmiendo el término, no soy muy bíblico, pero en definitiva no se ven nunca en la otra Cámara. Yo comenté acá una información de la Biblioteca del Congreso en la sesión pasada o dos atrás, que hay un 92% de proyectos presentados, mociones presentadas por diputados o diputadas, que nunca son siquiera discutidos, nunca son siquiera vistos. Es decir, eso sí que están durmiendo todo tipo de sueños, diputado Alessandri. Entonces, en ese sentido, efectivamente los fundamentos entiendo lo que busca y este proyecto, que es que proyectos que son presentados, que son discutidos, que son aprobados en una Cámara, bueno, efectivamente puedan continuar su proceso y no queden ahí truncos y sin nunca ser vistos y aprobados o rechazados, en definitiva en la otra. Y desde ese punto de vista creo que es muy importante buscar algún mecanismo, alguna herramienta que permita que el proceso continúe, ni siquiera diría que se acelere, que continúe y llegue en definitiva a un punto final. Además creo que esa es una de las grandes críticas y quejas que hay respecto también al Congreso y al sistema político en general, que demandas reales y sentidas por la población que finalmente son traducidas en un proyecto de ley, que son aprobadas en una Cámara, muchas veces la ciudadanía no entiende realmente por qué nunca más pasa nada con ese proyecto. No es que se demore 2, 3 o 4 años, sino que en algunos casos simplemente nunca más se ve. Entonces, creo que es importante buscar un mecanismo, pero por otro lado, efectivamente dentro del sistema actual queda rara y creo que incluso puede quedar debilitada una ley si es que en definitiva fue aprobada solamente por una de las cámaras, mientras tengamos dos cámaras. Personalmente creo que deberíamos ir bastante más al fondo y discutir hasta cuándo vamos a mantener este sistema bicameral, pero eso ya es materia de otro debate, otra discusión. Se me ocurre que, y tampoco lo planteo como una indicación, pero en la misma línea del diputado Boric, buscando por dónde se puede agregar algo, que se podría considerar que pasado un año o el periodo que consideremos acá y que discutamos, el proyecto automáticamente pasará a tener una de las urgencias establecidas en la ley. Es decir, o bien urgencia simple o suma urgencia, es un tema a debatir. Yo creo que perfectamente puede ser cualquiera de las dos, pero de tal modo que ya no es que no lo vieron y vuelve, sino que no lo vieron y tienen que verlo, porque tienen una urgencia establecida. Sería un segundo mecanismo de urgencia que de hecho es parte de los temas que están en otros proyectos que vamos a debatir en algún momento en esta comisión. Entonces, si bien tampoco presentado todavía como una indicación, pero como un tema para la reflexión, si no podría cambiarse esta idea de la vuelta del proyecto por la posibilidad de que pasado un cierto plazo, tenga esa urgencia y por lo tanto tenga que ser discutida en la segunda Cámara y pueda continuar por lo tanto su tramitación y cumplirse el proyecto y el proceso en ambas cámaras. Muchas gracias. Ha transcurrido el...
el plazo de media hora para tabla de fácil despacho, así que a menos que de manera unánime ustedes quieran que continuemos con este debate, continuamos, si no lo dejamos para otra oportunidad ya en tabla ordinaria. ¿Tabla ordinaria? Listo. Tabla ordinaria. Pasemos entonces al segundo proyecto. Sí. ¿Estamos convocados para votar este segundo? No. Pero hay... ¿Cuál es? Señor presidente, el proyecto que establece una modificación al procedimiento ante los juzgados de policía local en materia de notificación de resoluciones, en la sesión pasada recibió algunas indicaciones, ¿no? Y se elaboró un comparado por parte de la Secretaría que está en las carpetas para que ahí la comisión determine, acogiendo o no dichas indicaciones, si corresponde votarla. No estaba citado para votar, pero existe esa posibilidad en consideración que el proyecto tiene urgencia simple y puede que no haya más indicaciones que esa. Ya, muy gentil. Tenemos invitados, así que vamos a escuchar a nuestros invitados sobre este proyecto y con posterioridad veremos si estamos en condiciones de poder votar. Son tan lentos nuestros procedimientos. Sí, que podemos tomarnos un par de años. Está hablando el diputado Hirsch y ya se fue. Ya, ya. Por parte del está el secretario de Justicia, don Juan José Osa Santa Cruz, a quien le damos la palabra, que también está acompañado de Felipe Rayo Cortés, asesor de división jurídica. Y Max, ¿tú te vas? No le entusiasma. Ya, pero bueno, tenemos a Juan José. Ya. Delfín Matacaballo. Bueno, sí. Ya. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los honorables diputados y diputadas. Y quisiera hacer comentarios sobre este interesante proyecto de forma muy breve. Primero, a nosotros nos parece que el espíritu que lo trasunta es muy bueno. Y va en la misma línea de las reformas que ya se anticipaba que presentaremos a este Congreso relacionadas a la reforma procesal civil. Así que en ese sentido nos parece muy bien inspirado el proyecto. Además quisiera agregar que esto no es una forma de notificación especialmente nueva, dado que ya en algunos tribunales especiales existe la notificación por correo electrónico, sin perjuicio de lo que diré respecto a este tema más adelante. Nos preocupa, eso sí, señor presidente, el hecho que de la redacción de la norma puede entenderse que esta es una forma obligatoria de notificación. Y ya me referiré cuál es el tenor literal que nos preocupa, pero desde un punto de vista conceptual del proyecto, no se puede desconocer que existe una muy importante brecha digital todavía en nuestro país, donde desde la perspectiva de las regiones, el rango etario, mucha gente no tiene correo electrónico aún, o bien no lo revisa de forma frecuente. Estoy pensando especialmente en la tercera edad, y sobre eso existen muchas cifras. En consecuencia, nosotros sugerimos que esta forma de notificación sea voluntaria, como lo es, de hecho, en otros procedimientos. ¿Qué es lo que nos preocupa de la redacción? Donde se dice, y no hemos tenido acceso al comparado, así que si esto ya está modificado, desde luego me excuso. Nos preocupa la redacción que dice en su primera presentación las partes deberán señalar correo electrónico para ser notificados. Y luego en el inciso cuarto se dice, si la notificación por correo electrónico fallare o no fuese posible de practicar por esta vía, por no tener la parte correo electrónico, lo que nosotros sugerimos es que eventualmente puede haber una parte que tiene correo electrónico, más no quiere que esa sea la forma de notificación. Porque, por ejemplo, no lo revisa en forma frecuente. Nosotros ponemos arriba de la mesa solo la intención del Ejecutivo en orden a que quede claro que es una forma de notificación voluntaria, sin perjuicio de que ojalá la incentivemos al máximo. Porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los tribunales especiales como el Tribunal de la Libre Competencia, donde litigan corporaciones, aquí existen personas que no necesariamente tienen correo. Otro asunto. El conocimiento que tenemos nosotros como Ministerio de los Juzgados de Policía Local nos lleva a pensar que no todos van a estar preparados para este sistema de notificación apenas esto se despache. Y sugerimos que se incorporen algunos principios o algunas vacancias o alguna implementación gradual que permita que aquellos juzgados que no tienen ni los recursos ni la tecnología suficiente puedan subirse, ¿no es cierto?, a esta buena idea con algún tiempo. Y para ir terminando, yo
invitaría a que existan normas expresas sobre si hay algún tipo de sentencia o resoluciones o sentencias que van a estar excluidas de esta forma de notificación. Lo pregunto por lo siguiente. Uno podría entender que todas las resoluciones, incluida la sentencia definitiva, se van a notificar mediante correo electrónico, lo que no parece disparatado si la parte misma así ha pedido ser notificada. Sin embargo, existen reglas subsidiarias en el Código de Procedimiento Civil cuando nada se dice respecto de un tipo de sentencia específico. Vamos a entender entonces que debe ser por cédula. ¿Y por qué lo planteo? Lo planteo básicamente porque en el Tribunal de la Libre Competencia la sentencia definitiva no se notifica por correo electrónico, a pesar que todo el pleito sí. Y también lo planteo porque existen normas especiales que están incorporadas a la Ley de Tramitación Electrónica, donde sí se notifican, donde sí se dijo que las sentencias definitivas se van a notificar por esa vía. En consecuencia, no hago una sugerencia específica, sino una invitación a que le den una vuelta si quieren que todas estas resoluciones se notifiquen por correo electrónico, y si no fuese así, puedan excluirlas y ordenar notificarlas en forma personal, por cédula, por carta certificada o lo que ustedes estimen. Gracias, presidente. No, gracias a usted, su secretario, muy gentil. Gracias. ¿Alguna otra observación de parte de alguna? Ya. Diputado Zafirio. Es que hay una tremenda conexión entre la Comisión de Constitución de la Cámara y el Ejecutivo. Porque precisamente fueron los temas de la sesión en que abordamos este proyecto. Y en el comparado sí, claro, en el comparado está con una salvedad, porque dice en el número 2 de la tercera columna dice que se reemplaza la norma original y dice que sin embargo, si la notificación por correo electrónico no fuere posible, se elimina la expresión fallare, porque el concepto fallar de fallar la notificación si la notificación por correo electrónico no fuera posible, dicha notificación se realizará por carta certificada. Ahí es probable que haya que agregar una frase que diga o por cédula, pensando en la sentencia definitiva, previa resolución judicial que, de oficio, dictará el tribunal autorizando dicho medio. Creo que se salva la aprehensión del Ejecutivo. Y lo otro es que, efectivamente, yo creo que podemos, presidente, incorporar una norma en que fijemos un plazo a lo menos de 2 años para que gradualmente los tribunales de los juzgados de policía local puedan ir incorporando en algunos casos habrá, yo lo digo porque fue alcalde alguna vez y habrá alguna negociación con los jueces en el sentido de decir, mire, el ahorro que va a significar el poder notificar por carta certificada, el municipio lo va a ir evaluando y vamos gradualmente incorporando la tecnología que se necesita para ejecutarlo de esa forma. Yo creo que las dos cosas pueden salvarse, pero dejar fuera hoy día la posibilidad de notificar por carta, por correo electrónico, la verdad es que es ir absolutamente contra los tiempos. Porque, disculpe, ¿hay más invitados con respecto a esta temática? Está sentado en la mesa. Hasta fue policía local. Correo de Chile. Correo de Chile, ¿verdad? El diputado Soto. No, ya me acordé ya. El diputado Soto. Ya, vamos a darle la palabra a nuestros invitados para que nos expongan sobre la temática. ¿Ah? Leonardo Soto. Sí. Tranquilo, calmado. Ya, el juez, de nada. Prenda el micrófono. Por supuesto. ¿Dónde está Cecilia? Por favor. Abajo, prende el micrófono. No, solo también ponernos a su disposición para el caso que quieran nuestras sugerencias de redacción, porque trajimos también una. Trajeron. Así que, mejor todavía. en el caso que sí, Felipe puede. Pero Felipe puede Rayo, avanzar con distribuirla. ¿cuál fue cuál trajeron? A ver, para que la lean al tiro. Dice. ¿Para cuál?
cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar aun cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula, si en su opinión resultare suficientemente eficaz y no causar indefensión. Esta forma de notificación será válida para todo el proceso. Tiene un matiz que es relevante, porque eventualmente uno podría, el juez, fruto de su inmediación, darse cuenta que, por ejemplo, una persona de la tercera edad, aun cuando tenga correo electrónico, puede generarle indefensión esa forma de notificación, por ejemplo, en un juicio de consumidores, que se sustancia ante el juez de policía local. Lo ponemos arriba de la mesa en forma literal, presidente, y lo otro, y le hacemos solemne entrega. Y trae normas transitorias igual, ¿o no? No trajeron... está bien. No, que el que impulsaba el proyecto no está. No, el diputado fue salida. Pero ustedes lo reemplazan. Ah, ya, lo reemplazan. Escuchamos como que cualquier observación, estamos atentos. Ya, ¿no? De acuerdo con todo. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo agradecer a la comisión por darme esta oportunidad de comentar nuestros proyectos, que venimos levantando hace 2 años y medio aproximadamente. En cuanto a la modernización necesaria de la justicia local, entendiendo que somos la justicia de primera línea, primera base, una suerte de sistema de salud, cierto, comunal, donde llegan todos los enfermos sin distinguir competencia y tenemos muchas veces que atenderlos dependiendo si podemos o no. Y créame que hacemos una labor importante, sobre todo en la ruralidad, y tenemos un harto de enfermos contenidos que no han ido a los hospitales, los tenemos nosotros. Bueno, antes de ir al proyecto propiamente tal, quiero hacer una pequeña introducción en respecto a un dato súper importante en cuanto a la ruralidad. Porque lo primero que se viene a la cabeza cuando uno habla de notificación por correo electrónico es decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer en el campo? ¿Cómo lo vamos a hacer con las personas de tercera edad? ¿Cómo lo vamos a hacer con las personas que no tienen correo electrónico? Bueno, lo mismo me pregunto yo cómo lo hizo el Poder Judicial, cómo lo hizo el Servicio de Impuestos Internos, cómo lo han hecho para la declaración de interés, etcétera. Son la misma gente. En Chile hay 346 comunas, de las cuales, según un estudio de la MUCH, denominado Comuna Rural en Chile, 219 de ellas, presidente, se podrían definir bajo el término de rural. 219. Hay 346, 219 se podrían definir bajo el término rural, entendiendo en realidad por el acceso que tienen a los servicios, por la distancia, por la pavimentación de los caminos. Hay una serie de cosas que definen la ruralidad. ¿Por qué es importante este dato? Porque este dato, en el fondo, se podría decir que mi realidad, que yo soy un juez de policía local de una comuna rural, sin secretario de abogado, con muy pocos recursos, es la realidad del 70-75% del país. Entonces les voy a demostrar que con voluntad sí se puede modernizar y con pocos recursos. Nosotros los juzgados de policía local, como bien lo dijo el diputado, tenemos pocos recursos, ¿cierto? Precarias formas de contratación, honorarios, contratas, tenemos pocos materiales porque está esta doble dependencia un poco incómoda, ¿cierto? En que el juez es completamente independiente, es un poco como el rey del cuento del Principito, ¿cierto? Pero los funcionarios no. Entonces, ahí se produce una situación que yo creo que a futuro ya hay que pensar que hay que eliminarla. Nosotros ya debemos pensar a futuro de salir de los municipios y ser tribunales especiales. Bueno, y además, como se dijo en la comisión pasada, que a nosotros se nos dan muchas competencias en distintas materias, o sea, toda la parte infraccional, las incivilidades, como les gusta llamarlo, policía local. No hay inyección de recursos, policía local. Este dato lo dio un colega que asistió a la comisión la semana pasada, que me alegró mucho que hubieran venido, porque me di cuenta que temas que antes nos dividían, me encontré con la gran sorpresa que ahora nos unen. Entonces, creo que ya estamos todos remando hacia un mismo lado. Si ustedes se fijan el número de causas, esto sacado del INE, las causas que ha ingresado a nivel nacional de policía local, el 2016, por ejemplo, 7.184.825, versus las del Poder Judicial. Ayer estuvimos en un seminario muy importante, que le agradezco la invitación al Ministerio, donde se hablaba de la reforma civil, donde el 70% juicio ejecutivo, cobranza. Y acá también podríamos decir que el 70% es la infracción al tránsito. Entonces ya hay que pensar en automatizando ese tema para que los jueces nos dediquemos a resolver conflictos entre las personas. La ventaja de los juzgados de policía local, y ya voy al correo electrónico, versus el resto de los tribunales, es que todas las comunas cuentan con un juzgado de policía local. No en todas las comunas existe un tribunal del Poder Judicial, pero sí un policía local. Entonces nos transforma en un actor relevante, y ahí tenemos muchas veces las famosas audiencias orales o verbales cuando va esta señora, ¿cierto?, a pedirnos orientación. Y el despliegue territorial que tenemos y el conocimiento de los jueces de la problemática comunal
es una ventaja comparativa de todo el resto de los tribunales. Yo creo que no hay ningún juez que conozca más la situación de su comuna que el juez de policía local. Sabe todo lo que pasa, porque llegan todas las copuchas ahí. Esto es verdad. Claro, y después del alcalde. Bueno, las desventajas 100% solucionables, haciéndome un poco cargo de lo que manifestaba el subsecretario. Tenemos esta doble dependencia que yo lo anuncié. La estandarización, la capacitación y la digitalización. La estandarización dice relación con lo que decía recién el subsecretario, en cuanto a las grandes diferencias de recursos. No es lo mismo la comuna de Las Condes que la comuna que estoy yo, que es Bichuquén, en cuanto a la inyección de recursos. Entonces, esta inyección de recursos se traduce en todos los departamentos, entre ellos el juzgado de policía local. La capacitación, somos los únicos jueces, bueno, creo que el tributario de no tampoco, que no nos capacita la Academia Judicial. Nosotros no tenemos capacitación formal. Entonces, todos los días se demanda más que la justicia sea mejor, que sea más rápida, pero el Estado no se ha hecho cargo de la capacitación, que es un tema fundamental. Nosotros, ¿qué hicimos? Tenemos a puertas un convenio firmado con la Universidad de Chile, que debería salir en 1 o 2 meses más, en este orden de cosas, para lograr la capacitación, pero estamos nosotros buscando cómo mejorar. Y la digitalización, y aquí voy al punto que no... Digitalización. En el presente, ¿cómo nos comunicamos? Papel, escrito, expediente, carta certificada, oficio conductor, notificación por carabinero. En el futuro, correo electrónico, denuncias digitales, tramitación electrónica. Y aquí hay que hacer una diferencia muy importante, presidente, porque muchos dicen, nosotros no podemos tramitar electrónicamente por la falta de recursos. Si esto no es tramitación electrónica. La digitalización, yo lo implementé. Es escanear, subir el documento, tenerlo a disposición de las partes, que no tengan que viajar al tribunal, mayor acceso a la justicia, y si logramos la notificación por email, mucho mejor. Ya es un paso importante. No estamos tramitando electrónicamente, porque para eso se requiere una ley y estandarizar todo. El primer paso para la digitalización es el proyecto que se discute hoy día, del cual hay 3 mociones parlamentarias, y la que estamos discutiendo la del medio, del 12 de octubre de 2017, y hay una cuarta que nosotros presentamos el 26 de septiembre de 2017 ante el Ministerio de Justicia, que entiendo que es lo que traía el subsecretario, y en el que se ha avanzado bastante, digamos, con el Ejecutivo. La importancia de este proyecto es, primero, el ahorro de recursos al Estado, más carabineros para labores de seguridad ciudadana y mayor seriedad en los procesos. Esta es una carta que yo envié... a la notificación. Sí, notificación. Esta es una carta que yo envié al Mercurio el 21 de julio, que la vez pasada un colega, usted le preguntó, presidente, ¿de dónde saca esa cifra? La verdad que esta cifra que yo doy ahí es un estimativo. Yo hago la siguiente reflexión. Si tenemos 7.184.825 causas ingresadas en un año, si lo multiplicamos por 1.300 pesos, que vale una carta, porque al menos entendemos que debería notificarse una vez, nos da 9.340 o 75, esos millones. Entonces, no es que esto sea un ahorro efectivo, estoy hablando que es una estimación haciendo ese ejercicio solamente, porque el ahorro podría ser mayor. ¿7 millones de causas ingresaron en el 2016? El 2016, sí. Gran parte de ellas son el tema de los TAC, el tema de las vías exclusivas. Es como el juicio ejecutivo en materia civil, por decirlo así. Ya, sí. Siga. Y en cuanto a las estadísticas Carabineros, yo les voy a dejar a la mesa algo que encuentro muy relevante, porque el total del país del año 2016, solamente en citaciones y notificaciones, es el número que ustedes ven abajo. Y hoy día, recién mientras venía, me envió esto el subdirector de Carabineros, que son los datos del año 2017 y 2018, a la fecha. ¿Cuántas notificaciones y cuántas citaciones solamente manada de policía local cumple Carabineros? Entonces, cuando la gente demanda más Carabineros, ¿cierto?, en las calles, por decirlo de alguna forma, más seguridad, bueno, vamos, vean qué pega podemos un poco sacarle y en qué lo ayudamos. El año 2017, el total de notificaciones fueron 67.253. Y el 2018, que vamos en un semestre, 77.588. Solo por Carabineros. Cabe hacer presente que la ley establece como excepción Carabineros de Chile. O sea, yo tengo que tener una resolución fundada que diga, mire, como la persona vive en sector El Manzano, sin número y es difícil acceso, como en mi caso, notifíquese por Carabineros. Pero en el resto de las cosas no se justifica y podríamos apoyar un montón. Entonces yo voy a dejar en poder de la mesa, ¿cierto?, las estadísticas del año 2016, 2017 y lo que va del 2018.
Bueno, ahí no alcanzó a salir, esta me la había mandado venir en el auto cuando lo bajé. Bueno, en cuanto al anteproyecto presentado por nosotros, coincidimos casi todo lo que dijo el subsecretario, porque es el mismo proyecto el que se ha hecho un artículo final. Yo lo traje bastante más didáctico. Traje el artículo actual 18 de la ley y en rojo las sugerencias que se pueden incorporar. O sea, lo que va a estar en negro es el actual y lo que está en rojo es lo que le deberíamos incorporar a nuestro juicio. Y se salvaguarda completamente. Nosotros no decimos que se notifique todo por email. Decimos, a lo que ya está, agreguémosles otra forma más. Y así se produce la transición. Y el tema de que no hay recursos, bueno, inyectemos recursos. Demos un plazo, pero obliguemos, empujemos el tema. No podemos esperar que el último municipio tenga internet para subirnos todo. No, él se tiene que subir, pues yo ya tengo. Exactamente. Entonces también voy a dejar en poder de la mesa, digamos, bastante crítico en cuanto a lo negro, lo actual y lo rojo lo que se propone. Pero sugerimos además, aprovechando, me acuerdo que lo dijo por su intermedio presidente el diputado Hirsch la vez pasada, habló, aprovechemos inmediatamente de meter un símil. ¿Se acuerda? Que usted lo dijo, que no dejemos solo correo electrónico, dejémoslo más amplio. Bueno, lo que nosotros planteamos es dejar un artículo único al final que permita que el proceso que se lleva hoy día en policía local se autorice, aparte que esté en papel como se hace hoy día, también en soporte digital. Que es muy importante. O sea, aparte de notificación que se nos permita a nosotros poder guardar en papel expedientes que todavía estamos cosiendo, pero también en soporte digital, a los que podemos. Yo tengo hoy día un sistema que lo voy a pasar muy rápido, que tengo digitalizada todas mis causas. Cuando una persona ingresa al portal, tiene una infracción, algo, se le despliega todas esas opciones, digamos, puede ir al expediente, puede descargarlo, puede hacer descargo en línea, puede reconocer la infracción. Eso es lo que ven ellos de afuera, digamos, esto es lo que yo veo adentro. Y hacen todo por internet. Y mi tribunal es chico, es rural, no tengo secretario abogado, entonces yo digo se puede. Y además agregué en las notificaciones de Carabineros, agregué inmediatamente que me den un correo electrónico. El que no tiene, no tiene. Pero creo que es súper importante avanzar en la modernización de los juzgados de policía local por la ventaja que pueden tener versus el resto. Yo creo que no ha sido explotada necesariamente esa ventaja. Estamos completamente con el proyecto, estamos muy de acuerdo con el proyecto, presidente. Voy a dejar esto a disposición de la mesa para no estarlo reproduciendo ahora, ¿cierto? Sí, de inmediato. Pero ¿puede comentarnos cuáles son las propuestas que está haciendo? Ningún problema. Por favor. El artículo 18, permiso. Tienen todo el comparado, ¿cierto? Todos los honorables tienen los comparados. Yo no he visto el comparado por si acaso, así que capaz que concordemos muchas cosas. Ah, ya. El artículo 18 que proponemos... Hay un comparado. Muchas gracias. Es el siguiente. Este artículo final que estoy proponiendo fue también hecho en conversaciones con la Unidad de Coordinación y Estudio del Ministerio. No me lo voy a atribuir como nuestro. Esto fue el trabajo que hemos hecho en conjunto con el Ministerio, para que quede súper claro. Las resoluciones se notificarán por carta certificada o por correo electrónico cuando la parte sí lo haya solicitado, siempre que el tribunal cuente con los medios idóneos para ello y en opinión del juez resultará suficiente y eficaz y no le causará indefensión. La notificación mediante correo electrónico solicitada por la parte se considerará subsistente mientras ésta no solicite ser notificada de otra forma. Y ese uno, del 18. Es el primer inciso. Para efectos de notificar, esto también es nuevo, la resolución mediante correo electrónico, el tribunal deberá informar a la Corte de Apelaciones del lugar donde se encuentra emplazada la casilla de correo electrónico desde la cual se enviarán las notificaciones, muy importante para que no sea de cualquier cuenta. Asimismo, deberá publicar tanto sus dependencias como en la página web del municipio al cual pertenece la dirección de correo electrónico del tribunal. La notificación deberá contener copia íntegra de la resolución que se notifican, las sentencias que impongan multas superiores a 5 unidades tributarias mensuales, las que cancelen o suspendan licencias para conducir, las que regulen daños y perjuicios superiores a 10 unidades tributarias mensuales, se notificarán personalmente o por cédula. No se modifica en nada de eso. La sentencia que imponga pena de prisión será notificada personalmente al condenado. Se entenderá practicar notificación será el inciso primero al 5º día contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos, que es como es actualmente, o desde el envío del correo electrónico correspondiente, lo que deberá constar en un libro que para tal efecto deberá llevar al secretario. Es muy importante llevar el registro. Si la carta certificada fuera devuelta por la oficina de correos por no haberse podido entregar al destinatario, eso es lo actual,
o si el correo electrónico fuere frustrado en su entrega, se dejará constancia aquí en el expediente. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales sobre nulidad procesal. Esto es nuevo. Las personas descritas en el inciso 1 del artículo 3, que son los carabineros, los inspectores municipales y fiscales, que son los que la ley autoriza para denunciar, al momento de citar al infractor a la audiencia más próxima deberá informarle sobre el derecho que le asiste, contemplado en el inciso 1 de este artículo, para lo cual se solicitará una dirección de correo electrónico. Se dejará constancia en la denuncia respectiva de la información proporcionada al infractor respecto al derecho que le asiste, así como la dirección de correo electrónico entregada por este. Si no hay, no tiene correo o no entrega el dato. En caso que el infractor proporcione correo electrónico y solicite ser notificado por este medio, el tribunal verificará los supuestos contemplados en el inciso primero y en su caso dictará una primera resolución teniendo presente tal petición y señalando que la forma de notificación solicitada será extensiva durante todo el curso del proceso, salvo las excepciones legales, o que la parte solicite otra forma de notificación. En caso de la notificación de esta resolución por medio de correo electrónico se frustre, las siguientes notificaciones deberán realizarse a la parte mediante la carta certificada, salvo las excepciones legales. Ese es el proyecto, digamos, de artículo que estuvimos trabajando, agregándole finalmente el artículo único del expediente que se nos autorice a tener también el soporte digital en los expedientes, porque somos los únicos que estamos todavía cosiendo. ¿Y eso usted lo tiene también ahí? Sí. ¿Anotado ese artículo? Sí, lo tengo. ¿Esa propuesta? Aquí está. El artículo que nosotros pedimos se incorpore. Los expedientes que se refieren a asuntos relativos a esta ley se formarán con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio, los que se podrán tramitar tanto en papel simple como en soporte electrónico. Ese es el artículo que nosotros sugerimos, digamos, que se pueda incorporar, porque ya vamos más adelante. Por eso me acordaba el diputado cuando decía, vamos más adelante inmediatamente. Eso, hoy en día muchos ya tenemos los expedientes digitalizados y con pocos recursos. Yo no soy el juez de Las Condes. Así que eso, presidente, le agradezco mucho la invitación. La verdad que nosotros llevamos 2 años y medio tratando de modernizar y creo que esto es el primer paso, que es muy, muy importante. Gracias, Mirko. Creo que los agradecidos somos nosotros. Pero vamos a escuchar al Ministerio de Justicia a ver si concordamos algo acá y fondeamos el de Fuensalía y sacamos este. No, muy breve, presidente. Muchas gracias. Allá está. Yo quisiera hacer una sugerencia técnica legislativa en estas materias. Por supuesto. Que es algo que le hemos dado mucha vuelta a propósito del proyecto de ley de notarios que ustedes van a conocer, esperamos que a la brevedad posible, que es que cuando se legisla en materias tecnológicas hay que ser muy amplio, porque la tecnología nos pilla la semana siguiente. Y en ese sentido, dejar en manos de los reglamentos, en la medida que uno incluya principios de tecnología, eficiencia, eficacia, puede ser una buena solución. ¿Por qué pienso y por qué se me viene a la cabeza a propósito de este proyecto? Existen otros mecanismos de notificación electrónica que no son los correos electrónicos. Por ejemplo, cuando se ingresa a una plataforma con una determinada clave y salta un pop-up, o sea, hay distintas formas de ser puesta en conocimiento una determinada materia en las personas. Entonces, solo transmitir que si se señala en forma específica correo electrónico en este proyecto, y hablando del sueño de lo justo y lo injusto, hipotéticamente podría quedar desplazado en poco tiempo y ser un proyecto que no produjo el efecto deseado. Sí. Una consulta. ¿Algo que decir con respecto a lo que está diciendo ¿Están de acuerdo? ¿Está de acuerdo con lo que dice el secretario? Ustedes están... Ya, bien. Es para ir aclarándonos entonces para ir avanzando. Ya. Diputado Hirsch. Sí, muy breve, presidente. Es totalmente cierto lo que dice el subsecretario, y por eso que en primer lugar dijimos que no podía incorporarse ni de cerca una plataforma en particular con un nombre y apellido, digamos, porque evidentemente eso ya estamos hablando de una APP de alguna empresa en particular, y hablamos más bien de medios o modos o formas. Y lo que hicimos fue justamente porque hoy día el correo electrónico es una forma que es muy utilizada y que está muy masificada, pero efectivamente no es la única y están apareciendo otras. Nosotros consideramos que, y esas fueron las indicaciones que presentamos, que al hablar de otro medio de mensajería electrónica, dejábamos del modo más amplio, y por eso que hubo un acuerdo en general que podía ser el término más adecuado para referirnos a cualquier otra forma, medio, mecanismo, programa a utilizar en el futuro, pero que fuera por la vía electrónica, es decir, sin el uso de papel, básicamente, ¿no? Sí, subsecretario. Nosotros
ponemos a su disposición la posibilidad de traer unas normas y sugerencias para la próxima semana en ese sentido, que puedan ir en línea con lo que se está preparando a propósito de los notarios, de la reforma procesal civil, para que vayamos caminando en un sendero común. Sí, la forma, o pasárselo informalmente para ver si a ustedes les interesa, básicamente. No, si la pregunta que me hago, Juan José, coincidimos con lo que dice Mico, entonces se podría hacer algo ahí para que la propuesta ustedes más o menos la acordaran y nosotros puedan avanzar más rápido con esto, porque creo que estamos todos aquí estamos muy de acuerdo con la propuesta que están haciendo, y está el gobierno de acuerdo. No le he votado nada. No, pero para que avancemos con más rapidez, le pedía al secretario que le saque fotocopia de la propuesta que ha hecho el juez, para que se la reparta a todos ustedes, y ustedes podrían la próxima semana traernos algo. Yo creo que este proyecto nos hace bien a todos, ¿ah? Y que podríamos avanzar de manera significativa. ¿Ah? Ya, qué bien, ya. Sí. Diputada Molina, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿Está todo? Sí, presidente. No, yo quisiera saber, porque hoy día me instalaron en el computador de mi pupitre la firma electrónica a partir de la ¿cómo se llama? El asunto del registro, de la clave única del registro civil. ¿Cómo conversa esto también, o cómo podría eventualmente conversar con ese tipo de proyecto? Porque yo entiendo que en el primer gobierno del presidente Piñera nosotros tuvimos el proyecto Chile Atiende, que trató de llevar una ventanilla única con bastante éxito, siento yo, a pesar de que quedaron muchas cosas fuera, porque es natural, esta cosa, como dice el subsecretario, nos va pillando bastante rápido. ¿Cómo conversa con el proyecto de e-government, con el proyecto Chile Atiende, con el proyecto de modernización del Estado? Eventualmente no podría hacerse algo respecto de ese mismo sitio que tenemos hoy día de clave única en el registro civil, donde eventualmente también uno pudiese entrar a algún micrositio ahí y que dé cuenta de lo qué sé yo, de las notificaciones o de resoluciones de los juzgados de policía local. Yo tengo la idea que eventualmente esa impresión de que van a quedar fuera, lo que puede pasar con los correos electrónicos es que la gente cambia mucho de correo electrónico. A mí me tocó implementar, siendo ministro de Cultura, toda la digitalización completa de los fondos concursables. Y se decía, pucha, los lugares que están más alejados no van a tener posibilidad de concursar. Sin embargo, finalmente casi todos lo podían hacer por una vía o por otra, o porque se disponían, qué sé yo, los municipios, y la gente finalmente a través de estos métodos electrónicos funcionó bastante bien y funcionó bastante rápido, y las personas que eventualmente no participaban eran precisamente aquellas que tenían direcciones distintas. Por ende, quizá buscar una alternativa, siendo que me parece que el proyecto es bastante simple en términos de reemplazar la carta certificada por correo electrónico, buscar alguna forma de que el día de mañana pudiésemos irnos aproximando a través de este mismo proyecto de ley a que con esa clave única nosotros pudiéramos eventualmente también entrar a sustituir las cartas certificadas hoy día por, no sé si un correo electrónico, pero alguna forma de aproximación electrónica que yo creo que nos va a alcanzar más rápido que tarde. Y eso quería señalar, presidente, porque me parece que como en esta materia se están haciendo muchos esfuerzos simultáneos, no vaya a ser cosa que en bastante poco finalmente veamos que la aprobación de esta norma podemos quedar totalmente offside. Gracias, presidente. Sobre todo gracias, si va al Senado. diputado Cruz Coque. Diputado Kiguren, diputado Coloma, ¿algo que agregar? ¿Algo que decir, Marco? No. Subsecretario. Solo para hacerme cargo de la inquietud del diputado Cruz Coque, efectivamente existen varias iniciativas que son paralelas en esta materia, pero que están siendo unidas bajo el paraguas de la Unidad de Modernización del Estado que tiene presidencia. Y en ese sentido el proyecto de notario va a ser este primer gran esfuerzo por ir en esa línea, y también estamos comprometidos a masificar el uso de la clave única. Ahora bien, alcanzar, diputado, que usted use su clave única y entre una plataforma donde toda esta información esté disponible es algo que hoy parece bien riesgoso luego del recuerdo de la implementación de la ley que modificó la forma de tramitación de los expedientes civiles. O
O sea, yo creo que para eso falta, y yo creo que esta es una muy buena iniciativa que si queda suficientemente amplia y genérica, no van a quedar placé las tecnologías y va a servir como un piloto si se quiere. Ya, muchas gracias. Mirko, para escuchar después a Correos de Chile. Exactamente, solamente para terminar, y justo porque viene Correos de Chile, señalar que en las comunas rurales, quien oficia Correos de Chile es una casa. Es una casa con la señora Juanita, por decirlo de alguna forma gráfica, donde uno va a cierta hora, lo atiende, no atiende, es muy difícil y no hay un despacho de correspondencia. Entonces, atendido lo que partí diciendo, la alta ruralidad, por eso es importante ver cómo modernizamos y cómo garantizamos para todo el debido proceso. Hoy día es más fácil que el secretario del tribunal llame a una persona y certifique que lo llamó, que yo esté mandándole una carta. Gracias, presidente, por escucharnos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Correos de Chile. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y a la comisión por la oportunidad de escucharnos. Espero que sea la primera oportunidad también de traer la posición de la empresa a esta mesa, entendiendo el interés que hay general de un avance como este. Para la empresa es evidente la realidad mundial, no solamente nacional, de la necesidad de digitalizar la comunicación no solamente entre sus habitantes, sino que también entre las instituciones y los ciudadanos o los distintos habitantes de cada país. Y Correo está completamente consciente de lo que eso implica en términos de desafío para la misma empresa. Sería tapar el sol con un dedo pensar que hay que dar de sostener maneras antiguas de comunicarse, así como que estuviéramos peleando hoy día todavía por resucitar el telégrafo o el telex o una serie de otras cosas. Pero el camino no es tan simple, creemos nosotros, y el camino no necesariamente está tan pavimentado y hay que ir avanzando quizás en línea con lo que decía el subsecretario. Esta empresa tiene claro la importancia de facilitar la comunicación, ha trabajado hace casi 300 años en facilitar la comunicación de los chilenos y ha ido cambiando su forma de hacerlo. Es como hoy día, en el fondo, la digitalización está dentro de los desafíos que tiene la empresa también para mejorar las formas de comunicarse entre los chilenos. Y es ahí donde me gustaría transmitir un par de ideas, en el fondo. La primera es que para esta empresa la conversación o la discusión va bastante más allá del impacto que tiene la iniciativa para los juzgados de policía local. Como dijo el diputado Cruzco, que como dijo el subsecretario, acá hay un proyecto de modernización del Estado bastante más grande, digitalización del Estado o de las comunicaciones bastante más grande, donde hoy día estamos hablando del impacto de las cartas certificadas del juzgado de policía local, pero hay proyectos en paralelo respecto a los tribunales de familia, hay proyectos en paralelo respecto a las notificaciones entre instituciones del Estado, y así suma y sigue. Por lo tanto, para nosotros lo relevante es el impacto completo de esta digitalización. En ese sentido, nos gustaría recordar que Correos tiene un rol social hoy día importante. La señora Juanita que comentó acá el juez, en el fondo, hay muchas señoras Juanitas en todo Chile. Hay más de 2.500 carteros en todo Chile que hoy día hacen esta comunicación y también hay más de 150 agencias que son, en el fondo, también donde se entrega esta información. Y, evidentemente, con las oportunidades que cualquier empresa puede tener, ¿no es cierto? Es un servicio que hoy día está sucediendo, no solamente en términos de la entrega de la carta, sino que también de la certificación de la información, que creemos que es algo bastante relevante. El rol social de Correos también implica el rol que tiene como representante del Estado frente a el sistema postal universal. Eso quiere decir que Correos es el representante del Estado para comunicar a cualquier chileno con cualquier parte del mundo en términos de documentos y en términos de paquetería también. ¿Y por qué es atingente eso? Creemos nosotros, porque eso obliga a Correos a tener hoy día representación en cualquier localidad que tenga más de 5.000 habitantes, cosa que no necesariamente tiene un gran beneficio comercial, sino que obviamente es una obligación referida al rol social que tiene la compañía. En paralelo con eso, Correos tiene el mandato de ser una empresa sustentable. Tenemos el orgullo, yo llevo poco tiempo en la empresa, pero 15 días si les interesa saber, así que estamos recién empezando. Pero el orgullo de que desde que la empresa fue definida como empresa autónoma, no ha habido nunca una solicitud de recursos al Estado. Por lo tanto, el ser autónoma, el ser sustentable, ha durado ya 40 años y nosotros entendemos que es parte del mandato hacia adelante. ¿Cuál es el impacto, por lo tanto, que tiene la situación que hoy se discute? En términos bien concretos, si uno habla de la carta certificada como un todo,
porque insisto, hoy día estamos hablando de notificaciones, juzgado de policía local. Me imagino que van, no sé si esta misma comisión o otras van a ir discutiendo de otros servicios. Estamos hablando de que casi un 20% de los ingresos de la empresa hoy día están asociados a cartas certificadas. Y estamos hablando de que el orden de un 10% o algo más de los envíos que hace la compañía hoy día son cartas certificadas. No juzgados de policía local en particular, estoy hablando del problema general. De eso, del orden del 60-70% corresponde a cartas certificadas de organismos del Estado, donde se incluye la municipalidad, y de eso obviamente un porcentaje son los juzgados. ¿Por qué queremos compartir el número completo y no el número particular de nuevo? Porque creemos que aquí la problemática de Correo es que está en un momento bastante bisagra, en un momento bastante de inflexión, donde así como tuvo que reinventarse y ha tenido que reinventarse varias veces en los últimos 270 años, está en un momento en el cual tiene que volver a reinventarse. Y en ese sentido es donde nosotros estamos trabajando en un plan estratégico que permita entender cuáles son los lugares, los negocios, los servicios en que la empresa puede crecer y puede desarrollarse de forma de financiar el rol social que tiene que seguir haciendo. Porque el ejemplo que estaban dando recién es muy bueno. Si uno deja que alguna gente se notifique por correo, eso no implica que tenga que estar la señora Juanita en el mismo lugar, porque alguna gente va a querer notificarse por carta. ¿Se entiende? Entonces, van a haber probablemente localidades donde se reduzca en un 70, en un 60% la carga, no lo sabemos porque obviamente no hemos empezado el proyecto, pero va a tener que seguir habiendo una estructura repartida por todo Chile para atender el rol social que tiene la compañía. Nosotros pensamos que aquí hay dos oportunidades, no sé, dos formas de pensar esto. Una es, tres en realidad. La primera es sentarse y esperar a que esto suceda, ¿no es cierto?, y ir viendo cómo se apaga una empresa que lleva 270 años agregándole a los chilenos. Creemos que esa está fuera de cualquier opción. Hay una segunda opción que dice, bueno, veamos cómo ante una empresa que pierde ese nivel de, una empresa del Estado que tiene un rol social, que pierde ese tamaño de los ingresos, el mismo Estado decide de qué manera compensarlo económicamente. Nos parece o creemos que el mandato no ha cambiado, el mandato sigue siendo que la empresa sea sustentable en el tiempo. Pero mientras el mandato siga siendo cumplir el rol social que hoy día tiene, necesita entonces encontrar formas de financiar ese rol social. Y bien en concreto, ¿cuáles son las posibles formas de financiar ese rol social? Es que hoy día esta empresa tiene limitaciones regulatorias que no le permiten explorar negocios complementarios asociados al sistema postal o a la paquetería. Dando ejemplos, sin querer entrar en lo técnico, pero ejemplos bien concretos son que uno podría, o sea, se hace hoy día, no lo puede hacer Correos, pero se hace que uno digitalice el que envía la información, la envíe digitalizada y Correos la pueda imprimir y entregar en papel. Porque quizás el problema de la digitalización está en el origen, pero en el destino se quiere seguir recibiendo de forma de papel. O viceversa, que se envíe una información en papel, que Correos haga, en el fondo, la digitalización de esa información y que le llegue digitalizado a quien corresponda. Hoy día, ese tipo de servicios complementarios se llaman, que hablan de digitalización, impresión, mecanización de las comunicaciones o de los envíos, es algo que Correo tiene bastantes dificultades regulatorias para hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, la postura de Correos o la solicitud de Correos o el planteamiento que tiene la empresa es cómo podemos, así como se está trabajando en esta digitalización que va a quitarle una fuente de ingresos relevante a una empresa del Estado que cumple un rol social, se puede en paralelo abrirle ciertas puertas, abrirle ventanas, flexibilizar ciertas regulaciones que al mismo Correo le podría permitir encontrar otras fuentes de financiamiento que de alguna forma sustituyan el financiamiento que hoy día tiene a través de la carta certificada, por ejemplo. Y en ese sentido, si les parece, les puedo dar un par de ejemplos, y hay uno que se ha comentado bastante acá. Un ejemplo, como les digo, es la impresión y la digitalización. Se me perdió el torpedo, perdón. El otro ejemplo tiene que ver con el mecanizado, como le iba diciendo. Lo otro tiene que ver con la misma comunicación digital. Hoy día Correos tiene que gestionar bases de datos con sus clientes y con sus remitentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, podría Correos, aprovechando ese conocimiento, esa capacidad que tiene, ayudar en la
oficialización de las bases de datos que hay que hacer para este mismo ejercicio. ¿Se entiende? Porque lo que comentaban acá de que hay bases de datos que un correo mal ingresado puede, ¿cómo se llama?, no permitir una comunicación. Hoy día Correos tiene que normalizar direcciones mal ingresadas. Bueno, podría Correos, como empresa del Estado, participar de alguna forma de la normalización de bases de datos. Por otro lado, en el mismo proyecto, en el mismo proyecto que está hablando ahora, se habló con mucha claridad de la notificación digital, de la certificación digital. Una cosa es escribir una carta y pasársela a Correos para que la envíe, ¿no es cierto?, confiando en que Correos va a hacer todo el rol de certificación, una carta en papel. Y otra cosa también va a ser después escribir un email, enviarlo, y alguien también tiene que eventualmente hacerle un seguimiento a ese email enviado, en términos de la cantidad de veces que hay que, si es que hay que hacer más de un intento o no, si es que hay que, me imagino que hay causas de distintos niveles de gravedad que eventualmente requieren un seguimiento más cercano o no. Si la duda es, vamos a tener el mismo personal de carabineros o el mismo personal de los juzgados de policía local que tienen pocos recursos, etcétera, haciendo ese trabajo administrativo, o se pueden tercerizar en una empresa que está dedicada a hacer logística, dedicada a hacer gestión de información y dedicada a hacer gestión de envío. Y en ese sentido, para cerrar, y una vez más les agradezco en el fondo la oportunidad y la paciencia, existen esta serie de oportunidades previas a esta conversación donde las podemos después explicitar de forma más detallada y entregar a la comisión como una forma de pedir este apoyo o hacer esta sugerencia. Pero también este mismo proceso va a requerir un apoyo en términos de soporte, en términos de preparación de los distintos actores. Y en esa misma transición de preparación y de soporte, Correos nosotros creemos que puede jugar un rol, siempre y cuando partimos de la base de que Correos tiene un mandato, tiene un rol social y que necesita seguir siendo una empresa sustentable. Basado en esos dos principios es que creemos que hay una oportunidad de que Correos se vuelva a transformar, vuelva a innovar, y esta discusión que se está teniendo, por ejemplo, de los medios de comunicación, en vez de que tenga que ser resuelta ex ante, puede ser un trabajo que va a ser continuo y que el mismo Correos podría ser el brazo armado del Estado en esa discusión de cuáles son los mejores medios de comunicación y la mejor forma de hacerlo. Eso principalmente, señor presidente. Muchas gracias. Creo que Correo de Chile nos está también dando una oportunidad de reconvertirlo. Sí, yo creo que, bueno, por eso son temas que escapan un poco esta comisión, pero creo que hay temáticas que son relevantes y que podemos tomar en apunte de los mismos, para otros proyectos, otras temáticas. Pero yo creo que efectivamente aquí hay temas interesantes que ustedes nos plantean y que nosotros también vamos a considerar. Sí, diputada. Gracias, presidente. Presidente, bueno, agradecer a nuestros invitados que hoy día se encuentran aquí con nosotros aportando en esta discusión, y el porcentaje de los recursos que obtiene la empresa proveniente de carta certificada, si no me equivoco, dijo que era entre un 20 y un 30. Entre un 15 y un 20. Ya, la pregunta es, de ese porcentaje, ¿cuántas cartas certificadas provienen del juzgado de policía local? Que en definitiva es lo que nos convoca en el proyecto. Gracias. Gracias, diputado. Obviamente los números de todos los números van cambiando en el tiempo y son variables, pero a grandes rasgos las municipalidades representan en una totalidad del orden de un 4%, entre un 4 y un 5% de los envíos, de los cuales los juzgados de policía local son entre un 60 y un 70%. Por lo tanto, entre un 3 y un 4% de los envíos, y del orden de entre un 5 y un 7% de los ingresos. Volver a reforzar que no lo comenté, no sé si dije volúmenes en el fondo, pero la red de carteros que hoy día tiene Correos montada, sobre todo Chile, es del orden de 2.500 personas. Y entendiendo que Correos es una empresa que tiene que ser sustentable en el tiempo, evidentemente que una baja en esos envíos, la compañía tiene que, en el fondo, entender cómo ajusta también su operación de esa forma. Por eso es que ante el interés de la compañía de reconvertir, de reconvertir en el fondo y capacitar a su gente y tratar de que estos cambios generen el menor impacto posible, es que se levantaron cosas como las que comentamos antes
de oportunidades de servicio o de negocio adicionales. Muy bien, diputado Hirsch. No, yo creo que es muy interesante lo que nos cuentan desde Correo de Chile, y yo creo que habla mucho de las posibilidades que tiene Correo y de eventuales efectivamente modernizaciones y ampliaciones del rango de actividades que pueden llevar adelante. Y me parece fantástico, y también creo que es un elemento que nos da información y que probablemente habría que desarrollar en las comisiones que le corresponda. Creo que nadie se opondría, digamos, a la posibilidad de que Correo efectivamente también vaya con los avances tecnológicos, proveyendo nuevos servicios que tienen que ver justamente con lo que estamos hablando en este proyecto de ley. Pero de todas maneras yo pondría ahí un punto aparte, digamos, nada tiene eso, no dice nada eso respecto de la necesidad y la importancia de poder pasar del correo certificado que hay actualmente para las notificaciones hacia la notificación electrónica, que es lo que hemos estado conversando en este proyecto en particular. Es decir, a mí se me refuerza la idea. Evidentemente, y lo sabíamos, hay un daño para Correo de Chile en términos de que le ha significado menos ingresos, pero eso es evidente. Si el proyecto habla de que se traspasen varios millones, no sé el número, de cartas certificadas hacia correo electrónico, pero justamente eso es lo que busca este proyecto. Ahora, tiene ese efecto nocivo, y que habrá que ver cómo Correo lo compensa justamente proveyendo nuevos servicios. Hoy día las empresas de lo que eran alguna vez Correo, en el caso de Alemania, en otra, en Europa, Holanda, se han ido convirtiendo efectivamente en empresas de logística, mucho más allá de lo que es el envío o no de una carta, digamos. O sea, hoy día eso representa un aspecto mínimo de esas empresas. Así que por lo menos a mí me parece interesante lo que hemos escuchado, pero me refuerza la importancia y la necesidad de avanzar en este proyecto y pasar a las notificaciones electrónicas tal como lo estamos contemplando. Muchas gracias, diputado Hirsch. Su secretario, ¿algo más que aportar? Entonces, quedamos con el compromiso de usted de la próxima semana traernos una propuesta en función de lo que lo entregó el magistrado y también de lo que hemos discutido con antelación y también lo que ustedes nos han presentado. Creo que podemos hacer un gran proyecto si es que nos abocamos un poquito más nomás, y yo creo que vamos a tener la posibilidad de mandar a la sala un proyecto muy interesante que nos planteó el diputado Fuenzalía, pero que él va a entender que si se lo cambiamos, ¿cierto, diputado Viola? Bueno, presénteselo para que sepa que le estamos mejorando su proyecto, pero es pura voluntad favorable a él. Eso, ¿algo más? Magistrado, juez, no, su secretario, compañía, Correo, le agradezco mucho que hayan venido, de verdad ha sido un aporte significativo. Creo que hemos todos sacado buena idea de Correo de Chile, y ojalá podamos implementarla tal cual nos está pidiendo Correos. ¿Algo más? Ya, entonces se levanta por haberse cumplido el objeto de la sesión de esta comisión. Presidente.